Vivimos en tiempos estresantes, en un mundo de caos político, guerras, pandemias y disturbios civiles. Necesitamos una fuente de estabilidad, calma y paz que sea más grande que cualquier preocupación. Esa fuente es Dios. Una relación intensa y profunda con aquel que nos creó y nos ama y tiene un propósito para su vida es realmente posible. Acompáñenos hoy para ver 5 claves para conocer a Dios. El mundo que conocemos parece estar desmoronándose. En la calle crece la inestabilidad. Los recintos gubernamentales alternativamente se llenan de incompetencia y estancamiento, o de caos y conflicto. Los problemas nos arrasan ante la incapacidad de nuestros líderes de gestionar el creciente número de crisis en todo el mundo. Hasta fuera del gobierno, las instituciones básicas de la civilización parecen mostrarse siempre como poco fiables, en el mejor de los casos, o condicionadas por agendas en el peor. Las instituciones educativas parecen más dedicadas a adoctrinar y programar a nuestros hijos que interesadas en educarlos. Muchos campos de la ciencia parecen estar cada vez más impulsados por agendas sociales y activismo político que por un sincero deseo verdadero de devoción por la realidad. El caos de nuestro mundo no es solo abstracto o académico, y no se queda en las páginas de nuestros periódicos. Impacta nuestras vidas. El alimento y otros productos básicos parecen cada vez más caros, incluso al tener menos dinero disponible. Los padres miran a sus hijos y comprensiblemente se preguntan qué clase de mundo heredarán. Y aunque siempre haya altibajos, la profecía bíblica revela que la tendencia es exactamente la que parece. Las cosas realmente empeorarán mucho antes de ponerse mejor. Las naciones que una vez fueron las fuentes de estabilidad global, como Estados Unidos o Gran Bretaña, continuarán su caída libre, y ningún cambio en la presidencia o el liderazgo de esas naciones detendrá por completo el declive, ni resolverá el incremento del caos. Porque ese declive y ese creciente caos no se deben básicamente a políticas, planes políticos, económicos, ni nada de eso. El caos y el declive se deben al pecado de esas naciones. Y a menos que haya un fundamental arrepentimiento nacional por parte de las personas y un cambio de corazón hacia las leyes de su Creador, es de esperar que ese caos y declive continúen. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar paz mental y estabilidad en un mundo tan carente de paz y estabilidad? De hecho, solo hay una fuente de tal tranquilidad y esperanza: el Dios que nos creó, que nos ama y que tiene un plan extraordinario para nuestra vida. En el programa de hoy le daremos 5 claves para conocer realmente a Dios. 5 claves que pueden usar para abrir camino a una relación profunda con el Dios eterno, quien desea construir una relación con usted. Lejos de ser un Dios lejano e inaccesible, nuestro Creador está muy cerca y muy accesible, pero debemos hacer nuestra parte para buscarlo. Dios lo explica a través del profeta Jeremías, animando a su pueblo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero toda búsqueda tiene un comienzo, y si está dispuesto a aprovechar estas 5 claves, estará bien encaminado hacia una relación más profunda y vigorizante con su Creador. La primera clave para conocer a Dios es la creación. Todo el mundo que nos rodea es obra del Creador de todas las cosas, y Él dice en su palabra que podemos llegar a conocerlo mejor si dedicamos tiempo a embebernos en su creación. En Romanos 1:20, el apóstol Pablo aborda la ridícula negación de quienes observan la creación que nos rodea y niegan la realidad de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De hecho, muchos de los atributos invisibles de Dios se pueden ver y entender por medio de las cosas hechas,
incluyendo su eterno poder y deidad, o su divinidad y deidad. Tristemente, en el mundo actual, la mayoría estamos cada vez más separados del mundo natural. Vivimos gran parte de la vida con cemento bajo los pies y luz artificial sobre la cabeza. Pero si realmente desea conocer a Dios, considere pasar tiempo con su creación. Si puede, dé un paseo por un parque local, salga a disfrutar de la naturaleza, contemple el cielo nocturno y deje que sus ojos viajen entre las estrellas. Considera la asombrosa variedad de complejas formas de vida que habitan nuestro planeta Tierra. La creación es un himno físico y viviente que alaba a su creador con una hermosa claridad para quienes estén dispuestos a escuchar su canto. El orden consistente y confiable del mundo y del cosmos nos dice que Dios es ordenado y se rige por sus leyes. Su diseño y complejidad hablan de su inteligencia inimaginable. La variedad que vemos en nuestro alrededor habla de un Dios que ama la creatividad y la belleza. Para quien anhele conocer a su Creador, la creación misma es uno de los secretos mejor guardados. Si quiere conocer a Dios, aproveche la clave de la creación y deje que su arte le enseñe quién es Él y cuál es su relación con usted. Como escribió el rey David, el poeta guerrero del antiguo Israel, en el Salmo 19:1, los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nuestra primera clave es la creación. La segunda clave para conocer a Dios es la Biblia, la palabra sagrada de Dios. Si quiere conocer realmente al Dios real, esta clave es absolutamente crucial. Hoy en día la gente dice que conoce a Dios, pero no es así. Lo que consideran Dios es el producto de su imaginación, es lo que imaginan que Dios es. Pero si Dios es real, y lo es, entonces conozcamos al Dios real, aquel que creó el universo, aquel que tiene el poder de obrar en nuestra vida, y quien nos ha dado su palabra para poder hacerlo. La Biblia es como la mente de Dios impresa. Al leerla descubrimos cómo piensa Él, qué le importa, qué lo alegra o lo enoja, cuáles son sus planes y deseos, tanto para el mundo como para usted. Leer la Biblia es clave para comprender estas cosas, pero debemos leerla bien. En Isaías 28, Dios inspira al profeta a hablar para comprender el mensaje divino. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Debemos estar dispuestos a integrarlo todo. No se puede leer solo una parte de la Biblia, por ejemplo, solo el Nuevo Testamento. Debemos estar dispuestos a considerar el libro completo, como un todo, para obtener una comprensión precisa de la mente de Dios. Imagine tener una gran colección de cartas escritas por un bisabuelo que falleció antes de que usted naciera. Leer solo una o dos cartas no le dará una visión completa e incluso podría darle una idea errónea o hacerle sacar conclusiones sobre él sin suficiente contexto. Mucha gente hace eso con la Biblia, creyendo que entienden a Dios estudiando solo el Nuevo Testamento. Quizás incluyen solo los Salmos o algunos otros libros del Antiguo Testamento. Pero en 2 de Timoteo 3:16 se nos dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios, o como dicen algunas traducciones, es inspirada divinamente. Si lo intimida la idea de estudiar la Biblia completa, le recomiendo que empiece por visitar nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Tenemos varios recursos gratuitos para ayudarle a empezar, incluyendo el DVD gratuito de hoy. Sin embargo, leer y estudiar no basta. El conocimiento por sí solo nos enorgullece. Debemos actuar según lo que aprendemos. De aquí la siguiente clave para conocer a nuestro Creador: guardar los mandamientos de Dios. La palabra de Dios contiene su ley y sus mandamientos, los 10 mandamientos.
Es muy fácil y erróneo pensar de los mandamientos de Dios solo como una lista de qué hacer y qué no hacer, cuando son mucho más que eso. Las leyes de Dios representan un estilo de vida que forma parte integral del camino hacia la vida eterna. También nos ayudan a comprender la mente y el carácter de Dios, pero solo revela esa mente y ese carácter a quienes hacen más que leer sobre ellos. Deben obedecerse y vivirse. Como dice el versículo 10 del Salmo 111, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Para la mayoría de la humanidad, el propósito de Dios es desconocido, el cual implica reproducir su propio carácter dentro nuestro. Pablo señaló un elemento de ese propósito cuando escribió en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Procurar vivir según los mandamientos de Dios forma parte del proceso mediante el cual Dios duplica la mente y el carácter de Jesucristo en nosotros. Es así como aprendemos cómo Dios y Jesús ven el bien y el mal, cómo desean ser adorados y cómo desean que interactuemos con ellos y con los demás. Y obedecer esos mandamientos es como comenzar a desarrollar su carácter. Pero no es solo una búsqueda académica. No se trata solo de aprender a conocer a Dios a través de lo que leemos con los ojos y oímos con los oídos, sino algo muy personal, de conocerlo a través de lo que elegimos hacer con las manos y a dónde elegimos ir con los pies. Guardar los mandamientos de Dios es tan crucial para conocerlo a Él, que inspiró al apóstol Juan a advertirnos muy claramente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estas son palabras fuertes, directamente desde su propia Biblia. Cualquiera que busque conocer a Dios debe guardar sus mandamientos, y eso nos incluye a usted y a mí. Repasemos las tres primeras claves. Primero señalamos la creación, animándolo a abrir realmente los ojos a todo lo que pueda aprender sobre el Dios que lo creó, tomándose el tiempo para embeberse de la majestuosidad y el diseño del mundo que lo rodea. Luego lo dirigimos a la palabra de Dios, la Biblia. Las Sagradas Escrituras representan la mente de Dios impresa, relatándonos sus pensamientos, planes y propósitos. Aunque el mundo olvida cada vez más el milagro que representa este libro, sigue siendo una clave poderosa y necesaria para comprender al Dios que lo inspiró. Tercero, destacamos la necesidad de guardar los mandamientos de Dios. La Biblia declara firmemente que quienes dicen conocer a Dios sin guardar sus mandamientos son mentirosos, sea que lo sepan o no lo sepan. El carácter y el corazón de Dios se nos enseña no solo conociendo sus mandamientos, sino guardándolos nosotros mismos. Nuestra cuarta clave de hoy para conocer a Dios, personal e íntimamente, puede parecer cada vez más difícil en un mundo atareado que exige cada vez más de nuestro tiempo. Desde que despertamos hasta que nos desplomamos en la cama para dormir brevemente, antes de comenzar de nuevo. Pero esta clave es necesaria, y no podemos llegar a conocer a Dios sin ella. La cuarta clave es la práctica regular de la oración. Aquí en los estudios del Mundo de Mañana sabemos que este programa se transmite a pueblos y naciones de todo el mundo. Y cuando digo oración, muchos pueden tener distintas ideas de lo que significa. Para algunos puede ser memorizar palabras o recitar una fórmula tal vez en relación con algo como un rosario. Incluso puede implicar algún tipo de canto ritual. Pero nada de eso es bíblico ni suficiente para ayudarle a conocer a Dios. Jesús lo dice claramente en Mateo capítulo 6. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No, la oración de la que la Biblia habla es una conversación sincera con Dios, hablándole sobre lo que tiene en mente y en su corazón. Piense en cómo conoció a su cónyuge mientras salían juntos o cómo se acercó a sus amigos más cercanos y queridos. Esas relaciones requirieron tiempo e incluyeron conversación, compartir pensamientos, ideas, angustias, esperanzas y sueños. Si quiere conocer a Dios, también necesita dedicarle ese tiempo a la oración. No muchos lo hacen, al menos no el tiempo del que hablamos.
De hecho, una de las quejas de Dios sobre su pueblo en la profecía refleja esa falta de oración sincera. Como dice en una traducción de la Biblia en Oseas 7:14, no claman a mí de todo corazón. Pero hay mucho por ganar al hacerlo. Al humillarnos arrodillándonos ante Dios y clamando a Él de todo corazón. Ese tipo de contacto sincero no solo lo invita a aliviar nuestras cargas, sino que también abre un camino para que podamos encontrarlo y conocerlo. Como dijo al antiguo Israel, cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán. Hasta cierto punto esta clave puede funcionar con la segunda clave, la Biblia, y actuar como una especie de circuito eléctrico. Si recuerda los estudios de ciencias en la secundaria, quizás recuerde que la electricidad necesita un circuito cerrado para circular. Para que un foco encienda, la electricidad debe fluir a través de él, lo cual no es posible cuando el circuito está abierto. Similarmente, la oración puede funcionar con el estudio bíblico. Al mostrarnos Dios más sobre sí mismo en su palabra, nosotros a su vez podemos hablar con Él de lo que estamos aprendiendo y cómo lo vemos reflejado en nuestra vida, y podemos compartir con Él nuestras preguntas, esperanzas e inquietudes, y Él a cambio puede compartir más con nosotros. Muchos de los que afirman no poder encontrar a Dios no han buscado verdaderamente construir una relación así con Él. Pero si esa relación es lo que usted busca, entonces debe activar la oración. La última clave añade poder a las demás, y sin ella solo podemos llegar hasta cierto punto en conocer realmente a Dios. Esa última clave es el Hijo de Dios, el propio Cristo mismo. La Biblia nos dice que mucho antes de que este mundo o este universo existieran, el ser que ahora llamamos Cristo vivió en la eternidad pasada con aquel que ahora llamamos Dios Padre. En el comienzo mismo de su relato evangélico, el apóstol Juan llama al Cristo preencarnado el Logos o el Verbo de Dios, y describe la íntima unión entre estos dos seres divinos que compartían antes que el mundo fuese. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este miembro de la deidad se hizo carne y sangre, caminando y enseñando entre nosotros hace 2000 años, como el Hijo de Dios. Parte de su propósito al hacerlo fue revelarnos al Padre más íntimamente, como él mismo dice en Mateo capítulo 11, versículo 27. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si realmente queremos conocer a Dios, las enseñanzas de Cristo son una clave indispensable. De hecho, en Juan 14, versículo 9, les dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No estaba diciendo que Él era el Padre. Más bien, Cristo dice que todo lo que necesitamos saber sobre Dios Padre fue revelado a través de Él. Él fue la revelación perfecta de Dios a la humanidad. En su amor, misericordia y compasión por los demás, en su sabiduría, preocupación y notables enseñanzas, y en su carácter, ejemplo y obediencia a las leyes y caminos de Dios, Cristo es la revelación que necesitamos del amor, la sabiduría y la bondad de Dios. Y habiendo resucitado de la tumba y glorificado, y reinado sobre la iglesia desde el cielo hasta su inminente regreso, Jesús está vivo hoy, ahora mismo, capaz de empoderar a todos los que se entreguen sinceramente a Él y lleguen a conocer a su Creador. Si usted realmente anhela tener una relación con Dios, Jesucristo es el único camino para lograrlo. De hecho, su conocimiento y relación con Dios serán insuficientes si usted no busca también al Hijo de Dios en su vida. Como dice Jesús en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas 5 claves, la creación, la Biblia, la obediencia a los mandamientos de Dios, la oración y Jesucristo, pueden ayudarle a iniciar el camino hacia una relación con Dios que no solo lo acompañará en los momentos difíciles de hoy, sino que lo llevará directamente al reino de Dios por toda la eternidad.
Aquí en El Mundo de Mañana nos esforzamos por ayudarle a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le interesa nuestro DVD gratuito, Reclame las promesas de Dios, puede obtenerlo en elmundodemañana.org o haciendo clic en el enlace de la descripción. Si disfrutó este programa, esperamos que se suscriba al canal y que active la campanita para recibir notificaciones cuando haya otro video. Hasta la próxima.